Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por el PRO. Guadalupe, ¿cómo estás? Acá Maxi Sardi te saluda. Hola Maxi y a toda la audiencia. Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó, en tus palabras, por supuesto, Guadalupe, ayer en el Senado? Ayer en el Senado funcionó un sistema democrático con senadores que consideran que quieren emitir opinión y votar un proyecto que viene a dar cuenta de algo que le pasa a los argentinos, que tiene que ver con las jubilaciones, con las personas con discapacidad, con lo que pasa con las provincias, y pasó eso. Es cierto que yo entiendo que llama la atención porque hace un año, en una situación, los proyectos, algunos sectores de lo que ayer acompañaron y que ayer acompañaron diputados, no habían acompañado. Y creo que esos productos, si tenés un poco más político, y yendo a tu pregunta específicamente, producto de un gobierno que, en lugar de encontrar los canales y los puntos de conversación y de confluencia de muchos sectores que están de acuerdo y que están de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero entendiendo que en la micro vive la gente y que se puede establecer algún tipo de prioridad distinta frente a lo que tiene que hacer el Estado, en lugar de construir esos puentes los obturó. Entonces sucedió eso. Pero la verdad que somos muchos los que creemos que el equilibrio fiscal hay que sostenerlo, pero que podemos establecer prioridades como por ejemplo los jubilados, porque el proyecto que aprobamos tiene fuente de financiamiento, no es el plan platita discrecionalmente, tiene fuente de financiamiento. ¿Cuáles son? Y en función de eso, ya hay varias fuentes de financiamiento. Primero, que tiene la competencia del Poder Ejecutivo, la tiene siempre, se recuerda ahí, en un contexto que no tenemos presupuesto esos 2 años, pero hay 3 fuentes de financiamiento principales. Una es que los directores de grandes empresas, de sociedades anónimas, tienen un IVA diferencial. Bueno, se dice que no tiene más un IVA diferencial. Después, que hay un sistema recíproco que permite financiar ciertas pymes, donde las grandes empresas pueden donar parte de esa plata a esos fondos y deducir ganancias, el pago de ganancias. Bueno, no. Después están los entes cooperadores. ¿Esto se puede hacer fácil? Perdón que te interrumpo. ¿O hacen falta leyes para esto? ¿Lo modifica directamente el Ejecutivo? ¿Cómo se hace? No, vos tenés una ley y con eso ya se lo modifica. No, la gran ley que falta es la del presupuesto. Pero bueno, no, pero digo, para mañana vos me decís, bueno, habilitamos todo esto para que el gobierno consiga la plata para hacer estas erogaciones nuevas que nosotros le sumamos ayer. ¿Es la ley que se promulgó ayer ya automáticamente modifica todos esos tributos? Tiene que hacer las modificaciones presupuestarias que son administrativas, pero tiene que hacerlas el ministro de Economía, y está habilitado el jefe de gabinete. Que de hecho lo volvemos a poner en la ley. Pero digo, esto es plata que ya recauda el Estado, ¿eh? Esto digo, no es nuevo impuesto, es plata que ya recauda el Estado. Bueno, en lugar de destinarla, por ejemplo, al fondo de la CIDE, bueno, va a ir ahí. Pero el fondo de la CIDE, porque escuché mucho la comparación, Guadalupe, con el tema del fondo de la CIDE. El fondo de la CIDE, hablamos de 33.000 millones de pesos, ¿no? En el mejor de los casos, ¿es así? Sí, pero por eso te digo, entre todos estos... Porque acá estamos hablando, dice el gobierno, del gasto anualizado de lo que se votó ayer, superaría, según las cuentas del gobierno, los 10.000 millones de dólares. Sí, el ministro Caputo dijo que era 2.5, no hay una sola organización de economistas que diga que es ese número, y el cálculo que nosotros hacíamos, o que hace el proyecto, es de que en todo caso es del 0,8, y en todos los casos está la fuente de financiamiento. ¿Esto qué significa? Que la verdad que claro, pero, es una cuestión de prioridades. Para poner claro, 0,8 es solo este proyecto, y ayer se votaron varios. Sí, el otro único que tiene y que no llega al 0,2% es el de discapacidad. Los otros proyectos no significan absolutamente ninguna fuente de financiamiento, simplemente que lo que todos la los moratoria, ¿no? La moratoria no implica un mayor está gasto. Está incluida en el 0,8 también. Y a ver, la moratoria en el caso mío no la acompañé, con lo cual no la tengo por qué defender. No estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo cuando la presentó el kirchnerismo, y no estoy de acuerdo ahora. Creo que no es la respuesta de ninguna manera, con lo cual los que aprobaron y acompañaron la moratoria habrá que explicar cuál es el razonamiento. Yo no estoy de acuerdo con la moratoria. ¿En algún momento de los 4 años de Alberto Fernández alguien planteó hacer un proyecto para recomponer los saberes de los jubilados y se votó con este caudal digo, porque también ahí sorprende la vehemencia? Alberto Fernández llegó en 2019 con la promesa
de un 20% de aumento. Y a su vez, en los 4 años de gobierno, se perdió otro 30%. O sea que al fin de 20 venía del gobierno de Mauricio Macri, otros 30 de puntos de Alberto Fernández. Estas son estadísticas oficiales. Al cierre del gobierno de Alberto Fernández habían perdido un 50%. ¿Por qué se recompone ahora el 7,5 del inicio del gobierno de Javier Milei y no en su momento otros? Porque ¿por qué ahora sí y otros no? Digo, para entender esto también, políticamente, ¿no? En el caso mío, durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina, permanentemente reclamamos eso, inclusive estuvimos en contra del decreto que sacaba la movilidad jubilatoria que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, y voté en contra de la moratoria. Ahora, eso lo pensaba en ese momento no había los votos, ahora bien, digo, a mí preguntarme por cómo voté en cada momento, digo, yo siempre voté igual, en contra de la moratoria y criticando, y si pues tuviera posibilidad de votar, a favor de poder recomponer. Pero además, no es que es un 7,2 si querés retroactivo, que podría haber sido una animalada. Yo voy también a lo político, ¿no? Algo que vos y otros senadores marcaban. Hubo un error estratégico sin duda desde el gobierno, se eligió confrontar con todo el mundo. Yo ayer veo, y te lo pregunto, el gen del antimileísmo, como si ayer nació el antimileísmo, ¿no? ¿Vos ves esto? Yo te puedo dar cuenta de lo que yo creo. Yo no estoy parada en el antimileísmo no estoy parada en los anti, de ninguna manera. De hecho, me hubiese encantado poder gestionar y conversar respecto a mejores fuentes de financiamiento. Bueno, podemos conversarlo, podemos buscar mecanismos alternativos, pero el gobierno nunca se cargó ahí. Digo, vos me decís la ley que declara la emergencia de discapacidad. Seguramente hay cosas para mejorar, pero el gobierno se paró en sentémonos, para esto sí, esto hagámoslo más adelante. Vos tenés un gobierno que te dice los jubilados son el sector social que menos, el grupo etario que menos pobreza tiene. Los discapacitados es un problema de la familia privada, que hagan lo que quieran, resuélvanlo solo. Que el gobierno nacional te está cobrando, que podían haberlo eliminado el fondo fiduciario de un impuesto a todos los argentinos en el combustible líquido, es decir, en la nafta, que lo cobran todo el tiempo, y esto te encarece el costo de vida. El impuesto no solo no lo eliminaron, sino que estaba destinado específicamente por ley a mantenimiento y construcción de rutas en todo el país, que como son nacionales, las que son nacionales, tienen que encargarse el gobierno nacional. El gobierno se lo sigue cobrando a través de este fondo fiduciario, de este impuesto en la nafta, en el combustible líquido, que todos los argentinos lo pagamos, pero no le da la plata a las provincias ni hace el mantenimiento de las obras. Entonces, ¿para dónde va esa plata? Porque además, como no tenemos ley de presupuesto, es algo plata que entra todo el tiempo, que no hace el gobierno para lo que fue creado. Esa plata no es nuevo impuesto, esa plata la tiene el gobierno, esa plata lo que se hizo fue, bueno, hay una parte que queda en el gobierno nacional, otra parte que va a las provincias para el mantenimiento de las rutas y otro que va al fondo de seguridad social, a lo que sea antes. Ahora, ¿esta es una discusión que se puede haber saldado de otra manera? Claro que sí, pero el gobierno nunca fue por ahí, dijo, no voy a hacer ruta, voy a seguir cobrando el impuesto a la nafta y yo voy a seguir administrando la plata como quiero. Bueno, en un país federal eso no funciona, o al menos yo creo que así no se construye. Bien. ¿Crees que lo de ayer califica como golpe institucional esto que decía el gobierno? No, de ninguna manera. Yo creo que el presidente es presidente gracias al voto legítimo de la gente y eso le da la competencia para poder hacer las reformas que quiere, me gustan o no me gustan, para poder vetar si lo considera, eso es parte de la democracia. Y cuando el Congreso funciona y vota, puede no gustarte, claramente, de hecho yo tuve 4 años y las cosas que votaba Alberto no me gustaban, pero es el juego de la democracia. Me parece peligroso plantear que si hay alguien que piensa distinto y hace su ejercicio como corresponde, es constitucional. Los gobernadores también son mandatarios elegidos por el voto de la gente. Sí. Y no porque piensen distinto el gobierno, porque que están subrepresentados, ¿no? Digo, también hay que decirlo en el Senado, porque muchos de los hoy gobernadores de Juntos por el Cambio no tienen suficientes senadores, son más los gobernadores que los senadores que los representan en la Cámara, ¿no? Sí, pero hace 2 meses muchos de estos gobernadores que hace muy poco, creo que ayer el presidente los volvió a tildar de ratas o de golpistas,
son gobernadores que hace un mes tenían un excelente vínculo y eran celebrados por el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Ahora, antes eran legales y ahora no. ¿Qué cambió? ¿Cambiaron de opinión o piensan distinto en algún tema con el gobierno? Y en función de eso vos no podés decir al que piensa distinto que es un golpista. La Argentina, de que el que pensaba distinto había que eliminarlo, era una porquería, era un vendepatria, era una basura, ya la hicimos y nos trajo a un lugar que tampoco funcionó en la Argentina. Quizás si probamos con algo distinto puede ser mejor. Bien. ¿Y cuál es eso distinto? ¿Por dónde va? Por ejemplo, por dialogar, porque el que piensa distinto, tratar de encontrar puntos de encuentro. Obviamente a veces no significa que voy a hacer todo lo que vos decís, pero busquemos puntos de encuentro. Anular que el otro, que fue elegido genuinamente igual que el presidente, y tildarlo de golpista porque pensó distinto a lo que el gobierno quería, me parece que no conduce a que entre todos podamos resolver. No, es que el golpismo lo vimos, ¿no? Los mensajes fueron claros en algún momento. Al gobierno de Milei le decían carnaval, ¿no? Era carnaval porque no sabían si caía en marzo o en abril, digamos, así arrancó, ¿no? Pero Maxi, esa no soy yo. No, pero digo, pero los discursos golpistas está todo el tiempo. Cada vez que no gobierna un gobierno peronista, y con Mauricio Macri, el gran mérito de Mauricio Macri, y lo dice el propio Mauricio Macri, es el primer gobierno de la vuelta de la democracia no peronista que termina su mandato, lo cual es muy fuerte, ¿no? Pero no soy yo, entonces yo puedo dar cuenta de lo que yo digo, hago. Entonces, que el kirchnerismo ya sabemos lo que es. La preocupación es que vos tenés que hacer 24 gobernadores, de los cuales más de 10 no son kirchneristas, que también acompañaron estos proyectos. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no son el kirchnerismo que ya sabemos lo que es. Y nadie cree que las respuestas a los problemas de los argentinos es con el kirchnerismo. Y que hay un montón de gente que está diciendo, bueno, podemos construir cosas distintas, podemos hacer una reforma previsional en un gobierno que lleva 1 año y medio, no está mandando una reforma previsional, cuando muchos senadores estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma previsional, no con los kirchneristas que creemos que ya sabemos lo que quieren ellos, de moldear por completo el tema previsional, pero hay un montón que sí estamos de acuerdo, no hay una propuesta para eso. Entonces, ahí está la dificultad. Pero no es porque no le da el número al oficialismo, pasar proyectos en el Senado está prácticamente imposible. Pero es el mismo Senado que tenía hace 1 año y medio, que le acompañó Ley Bases y que defendió un montón de proyectos. Claramente lo que cambió no son los actores que están en el Senado. Quizá lo que cambió es la forma de construir, de relacionarse que tiene el gobierno. Puede ser. Veremos igual cómo se sale de esto, ¿no? Digo, me parece que, de todas maneras, hoy el gobierno queda, por un lado, dolido. Es muy difícil volver hoy. Si veta, creo que va a ser peor. Si no veta, también sería una debilidad institucional enorme. Prácticamente podría ponerle nafta al helicóptero, de todas maneras, si no veta. ¿O vos crees que hay una posibilidad? Mira, vos podés hacer millones de cosas, siempre hay posibilidades para. Si uno cree que todo está aprendido, no funciona. ¿Sabes qué? Podés estar parcialmente. ¿No te parecen de acuerdo las fuentes de financiamiento? Podés estar parcialmente. Podés sentarte a conversar y decir, bueno, mira, vamos a dar el bono o vamos a dar el aumento, pero veamos lo del bono, y seguramente va a haber un montón de senadores y diputados y gobernadores que están dispuestos a conversar. Puede ser que los fondos que se envió a los gobernadores, igual le falta media sanción, haya mejores mecanismos. Bueno, seguro. Ahora, en el todo nada, en el blanco o negro, en la oposición radicalizada de uno del otro, no sirve. Cuando vos tenés un montón de actores en la política que están dispuestos, y lo estuvieron siempre, a encontrar los puntos de consenso. Pero el gobierno, creo que además funcionalmente, y creo que equivocadamente, de cara a una elección en octubre, plantea el todo nada. Y en la Argentina y en la vida no es todo nada. Uno no actúa en la vida con todo, uno tiene diferencias con la pareja e igual puede encontrar puntos de consenso. Está claro. Y no, con la pareja debería ser más fácil, debería ser más fácil, pero no hablemos de pareja, porque si no, otro problema grande. Espero que no. ¿Sos psicóloga, Guadalupe? No soy psicóloga. No sé cuál es tu profesión, perdón, porque no sabía. Estudié ciencia política en la UBA, nunca di los idiomas, con lo cual soy una simple argentina ciudadana porteña que estudió ciencia política, pero que no puedo decir que soy licenciada. Perfecto. Guadalupe, muchísimas gracias por estos minutos y buen fin de semana. Igualmente para ustedes, que descansen.